Jueces capítulo 6, el versículo 1 y 2 dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Vamos al versículo 11. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón le respondió de nuevo: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amén. Lo mejor de Dios siempre está por venir. Amén. Dios siempre tiene lo mejor. Nunca debemos de conformarnos con el Señor, con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí contentarnos, no quejarnos, ¿verdad? Sí ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, pero no, en cierta forma, ¿verdad?, conformarnos ahí con lo que el Señor ha hecho. Dice la palabra de Dios que Él hace nueva todas las cosas todos los días. Por lo tanto, siempre debemos de esperar cosas nuevas en el Señor, ¿verdad? Siempre cosas nuevas y buenas en el Señor. Lo cierto es que muchas veces dejamos de esperar cosas nuevas de parte del Señor porque en cierta manera, ¿sabe que hemos perdido? La confianza. Hemos perdido nuestra confianza. Y no solamente la confianza en Dios podemos perder, sino la confianza en nosotros mismos. Puede que nosotros hayamos perdido la confianza en nosotros. Y no es que esté mal tener confianza, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. La Biblia nos enseña que tenemos que ser humildes. Y una persona humilde no es aquella persona que tiene un zapato agujereado. No, esa persona no ciertamente es humilde, ¿verdad? Sino que una persona humilde es aquella que sabe cuáles son sus virtudes y que sabe también cuáles son sus defectos, sus errores, ¿verdad? Y los corrige, sabe sus limitaciones. Pero como les decía antes, en ocasiones dejamos de tener confianza en nosotros y por lo tanto no esperamos que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. No es que no creamos que Dios no tenga el poder, sino que creemos que no lo merecemos, ¿verdad? Que como le fallamos a veces pensamos entonces que Dios ya nosotros no valemos nada para el Señor. Y por lo tanto el Señor como que no se va a molestar, no va a inclinar su oído, no va a inclinar su ojo a mirar nuestra vida porque decimos ya he fallado muchas veces, no valgo nada y Dios no se va a fijar en mí, que soy como un gusano ahí. En ocasiones no tenemos confianza, por ejemplo, de emprender algo. Nos invade la confianza, el temor y entonces no emprendemos. No hacemos algo más por nuestra vida porque no tenemos confianza. A veces también que los golpes de la vida van quitando toda confianza en nosotros. Comenzamos a full con toda la fuerza, todo, pero fallamos tantas veces, o nos fallan tantas veces, nos estafan tantas veces que ya no lo intentamos nuevamente. Pero en ocasiones la pérdida de confianza viene muchas veces, ¿saben dónde? No antes de emprender, sino a mitad del camino. Cuando emprendés algo, ¿verdad? Y comenzás, y ahí comienzan las dificultades en nosotros, se levantan adversidades, y en un tiempo no va bien, la podemos sobrellevar, pero siguen, y entonces aparentemente a esas dificultades no encontramos solución, y nuestra confianza se va achicando, se va menguando, ¿verdad? Y en esos momentos pensamos que somos fracasados. ¿Para qué lo intenté? ¿Para qué lo decidí? ¿Para qué lo hice, verdad? Si no soy bueno para esto, al final no soy bueno para nada. De ahí tenía razón mi padre cuando me decía que era un inútil, que era esto. No sé para qué lo intenté. Sentimos fracasados, ¿verdad? Como le pasó a Gedeón, este israelita, este varón, que se escondía de sus enemigos. Ahí, la Biblia nos dice que luego de la muerte de Josué, Israel, que viene el libro de ahí de los jueces, pasó por un periodo de anarquía. ¿Alguien sabe lo que era anarquía? Más o menos, ¿eh? En cierto modo que todo el mundo hacía lo que le placía.
no había un gobierno, no había nadie que los lideraba, entonces Israel hacía esto, hacía lo otro, lo que se le antojaba hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Israel se apartaba del Señor, venían los enemigos, luego clamaban, le levantaba un líder y por un tiempo lo liberaba. Y así estaban, ¿verdad? Israel entonces se había apartado del Señor. ¿Y qué hizo el Señor para que volvieran a su camino? Le envió unos madianitas por un poquito de tiempo, ¿no? 7 años. 7 años estas tribus venían sobre Israel. Y Gedeón era un varón que había perdido la confianza en Dios y también en sí mismo, ¿verdad? Aunque quizás lo que le ocurría al país, aunque quizás lo que le ocurría a la zona, a todo Israel, no era culpa suya. Quizás él no se había apartado del todo del Señor. Quizás él seguía los mandamientos que hacía su padre, porque luego si leemos el capítulo, Dios le manda que derribe ahí el altar que su padre había hecho. ¿Sí? Pero lo cierto es que él había perdido la confianza. Y nosotros quizás en algún momento de nuestra vida perdemos la confianza. Y puede que sea por culpa nuestra, pero también puede ser que sea por culpa de otro, ¿verdad? Que nos mintieron, como les decía, que nos estafaron. Entonces ya comenzamos a decir, no soy bueno para los negocios, no soy bueno para esto, no soy bueno para lo otro, soy un tonto. Ahí entonces perdemos nuestra confianza. Por eso Dios en esta mañana quiere hablarnos de darnos nuevamente confianza, de recuperar si le hemos perdido. Y si en algún momento del año quizás las dificultades comienzan a ir quitando nuestra confianza, que Dios traiga memoria la palabra de Él que dice: yo sigo estando contigo, varón esforzado, mujer esforzada. Entonces vamos a ver por medio de este pasaje qué ocurre cuando tú y yo no tenemos confianza. Primero que nada, cuando tú y yo no tenemos confianza, los problemas no los enfrentamos. Nos da hasta miedo enfrentar las dificultades, ¿verdad? Simplemente las esquivamos, como cuando viene una persona que no quiere saludar ahí de frente contigo, ¿qué hace? Cruza de vereda. Ahí, no te vi, ahí cruzas de vereda. Y así es muchas veces con los problemas. Vemos los problemas por aquí que nos siguen, que nos dificultan, pero no los enfrentamos. Buscamos una desviación. Y muchas veces los problemas son por las decisiones que tomamos mal. Pero como somos orgullosos muchas veces, ¿verdad? No queremos reconocer el error, no enfrentamos esa dificultad, no enfrentamos ese problema. ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo de Israel? Vinieron los madianitas, no porque vinieron simplemente ahí a quitarle todo, sino porque Dios lo permitió, porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho en el primer año nomás? ¿Por qué demoraron 7 años? Porque recién al 7.º año hubo un varón que decidió creerle al Señor. Al poquito tiempo que hubiesen venido los madianitas, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era volverse al Señor. Pero no enfrentaban esa dificultad, no reconocían su error y seguían ahí escapando de los errores. Como lo hizo Jacob. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Ahí, antes de tener ese encuentro con el Señor, que se empodera con el Señor, que lucha con el Señor toda la noche y luego se enfrenta ahí con su hermano, pasó toda la vida huyendo, toda la vida escapando. Huyó de su hermano, que junto a su madre, cuando Isaac estaba a punto ahí de partir, todos conocemos la historia, ¿no? Manda a Esaú que le traiga una casa porque lo quería bendecir, porque dice la Biblia que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, pero Dios ya tenía destinado, ¿verdad?, que Jacob iba a ser de los patriarcas. Entonces, ¿qué hacen ahí con su hermano? La madre escucha y le dice: vení, yo le voy a cocinar un guisito, un estofadito ahí, mata un corderito bien estofadito de oveja ahí, tiene su gustito, ¿no? Tiene su sabor ahí, para que tu padre te bendiga. Y dice, Jacob le dijo a su madre: pero yo soy peladito, lampiño, y mi hermano es peludo, velloso, ¿cómo? Entonces, con astucia se pusieron pelos y pieles, entonces disimuló ante Isaac, ¿no? ¿Qué pasó cuando Esaú se enteró? Jacob tuvo que huir, porque Esaú dijo que lo iba a matar. Huyó de su hermano. No solamente huyó de su hermano, sino que también huyó de su suegro, porque ahí con artimaña, ahí despojó de todo su ganado a Lamar, ahí a su suegro. Ahí huyó. En este caso, como les decía, los israelitas se hacían cuevas. Nadie enfrentaba al enemigo. Nadie hacía lo que tenía que hacer, que era volverse al Señor. Simplemente huían, se hacían cuevas, se hacían cavernas para esconderse del enemigo. Porque cuando tú y yo no tenemos confianza, no tenemos valor tampoco de enfrentar las situaciones, ¿verdad? Huimos. Y muchas veces, muchas personas caen en esa huida, en ese huir de los problemas, de las dificultades, caen en los vicios, caen en la droga, caen en el alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque huyen ahí de la realidad. Entonces van
a otros lugares. Muchas veces también esperamos que personas ajenas a nosotros arreglen las dificultades. Cuando somos nosotros los que tenemos que ir, pararnos y enfrentar las dificultades, ahí esperamos que sean otras personas que nos ayuden, ya que sea el gobierno, ya que sea esto, lo otro, cuando nosotros tenemos la autoridad y la responsabilidad de levantarnos y enfrentar las dificultades. Y cuando perdemos la confianza, no solamente no enfrentamos los problemas, y como no lo enfrentamos, ¿sabes qué es lo que pasa con esas dificultades, con los problemas? Tú te piensas que huyendo se va a ir, ¿verdad? Que mudándonos de repente de ciudad, voy a salir del vicio, voy a salir de la droga. ¿Y qué pasa cuando no enfrentas esa realidad? Aún ahí al caer en otra ciudad. Volvés a lo mismo, porque ¿sabes qué? Aunque no quieras, los problemas vienen. Los problemas nos siguen. Ahí. Nosotros pensamos que ellos no van a venir, pero esto no es así, porque los problemas, las dificultades, saben que somos débiles para enfrentarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen y se enseñorean de nosotros, ¿verdad? Y esto era lo que hacían los madianitas. Como el pueblo de Israel le tenía miedo, los dejaban cosechar, los dejaban sembrar, los dejaban que hicieran todo el trabajo, y cuando venía la cosecha, dice, ahora le caemos. Ahora le caemos, y como no se enfrentaban, no lo enfrentaban, tenían miedo, huían, les comían todo, le hacían destrozo, ¿verdad? Como le decía, por años Jacob huyó de los problemas, pero fue libre cuando él los enfrentó. ¿Y sabe qué? El enemigo usa las dificultades para venir a atormentarnos, para venir a quitarnos la paz, para venir ahí y robarnos la paz que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces no enfrentamos, dejamos que el enemigo se enseñoree de nosotros. Como recién contaba la hermana Rosario, ella sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía en todo este tiempo. ¿Y qué hizo el enemigo? Se enseñoró ahí de su economía. Hasta que ella dijo, basta, esto es tuyo, Señor. Y ahí el Señor comenzó a reprender, comenzó ahí a bendecir, a abrir las ventanas de los cielos, porque el Señor es así. Amén. Ahí simplemente a veces por huir pensamos que el enemigo no va a venir. No, el enemigo va a venir. De repente tenemos cosas del pasado que no hayamos resuelto ante Dios y el diablo sabe eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? El diablo va a usar esa situación para venir a quitarnos la paz y la confianza. Y cuando tú y yo perdemos la confianza, todo lo que hacemos nos cuesta el doble o más ahí. Porque dice la Biblia que Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar. ¿Usted sabe qué es el lagar? ¿Le suena? ¿Ahí? El lagar no se sacudía el trigo. El trigo se sacudía en la colina, donde había una buena viento. ¿Por qué? Porque sacudía y los livianos se lo llevaba al viento, la cascarilla, y lo que servía del trigo quedaba ahí en el lugar, ¿verdad? Quedaba ahí, o sea, andaban al aire libre. Pero el lagar era un lugar donde se pisaban las uvas, donde se pisaban las aceitunas. Ahí era casi que como una pileta, un lugar escondido, ¿verdad? Y él estaba ahí. Él estaba escondido ahí sacudiendo el trigo en el lagar. Y en ese lugar, lo más probable, ¿verdad? Le costaba el doble hacer una buena tarea. Porque no había viento, no había mucho viento, entonces tenía que sacudir ahí, como que agitar, hacer un abanico y todas esas cosas para llevar su trigo. Le llevaba el doble de tiempo, el doble de esfuerzo ahí. No quería que nadie viera lo que estaba haciendo y mucho menos sus enemigos. Porque si sus enemigos veían, si los mañanitas veían que él estaba sacudiendo el trigo en ese lugar, iban y se le llevaban todo, ¿verdad? Es como esas personas que no les gusta decir que se van a comprar algo, que Dios lo ha bendecido, que le ha pasado algo bueno, porque tienen miedo, ¿verdad? Que si lo dicen, le va a salir mal. Y si tienen miedo que si dicen algo, le va a ir peor, ¿verdad? Y en ocasiones nosotros trabajamos, pero no disfrutamos muchas veces de nuestro trabajo porque tenemos miedo. Miedo a que algo pase, miedo a que se nos rompa algo. ¿Y sabes qué? Como pensamos, muchas veces ocurre, dice la Biblia. Como tal es tu pensamiento, así muchas veces ocurre. Tenemos miedo a esto, miedo a lo otro y al final termina pasando y no disfrutamos, ¿verdad?, de la vida. Tenemos miedo a que nos vean, miedo a que piensen mal, ¿verdad? No tengamos miedo de mostrar lo que Dios ha prosperado en tu vida. No tengamos miedo de ver cómo Dios te ha bendecido, de contar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Lo cierto es que cuando no tenemos confianza, tenemos desconfianza, ¿verdad? Y entonces nos llenamos de miedo. Y Gedeón también se había olvidado que su confianza era Dios.
Se había olvidado de poner la fe en el Señor, él perdió la confianza en sí mismo porque no se sentía valeroso para enfrentar a los enemigos si venían, sino que se escondía para hacer la tarea. Sin embargo, Dios no había perdido la confianza en Gedeón como tampoco la perdió en ti, tampoco la perdió en nosotros. El Señor sigue confiando en ti, sigue confiando en nosotros para llevar adelante su nombre, ¿verdad? Para bendecir tu nombre, tu vida también. ¿Por qué entonces podemos perder la confianza? Y muchas veces perdemos nuestra confianza porque hace años que vienen llegando los madianitas a nuestras vidas. Hace años que las malas noticias vienen a nuestra vida. Dice la Biblia que por 7 años estos madianitas venían y se llevaban todo. Eran nómadas, eran saqueadores, ahí eran oportunistas, ¿verdad? Ellos dejaban que Israel hiciera todo el trabajo, pero cuando estaba Israel para disfrutar de su esfuerzo, venían y se llevaban todo ahí. Estaban ahí acostumbrados a vivir de esa manera, saqueando. Se llevaban todo, hacían destrozos, mataban, incendiaban, dejaban a Israel arruinados. Y sabes qué, cuando pasa mucho tiempo de esto, dice la Biblia que ellos se habían acostumbrado, porque se comenzaron a hacer cuevas, comenzaron a hacerse escondites, no enfrentaron la situación, sino que se fueron acostumbrando a que cada tanto, ahí cada 2 o 3 meses venían los madianitas y se llevaban todo. Estaban mal, pero se habían acostumbrado. Y muchas veces nosotros perdemos la confianza porque nos acostumbramos a la derrota. Parecen ahí los hinchas de Nacional, que se acostumbran ahí a perder, ¿no? Pero nos acostumbramos ahí. Y cuando nos acostumbramos a estar así mal, a estar derrotados, no hacemos nada por cambiar la situación. Nos quedamos ahí debiluchos, ¿verdad? Siendo humillados en cierta manera por el enemigo. Tal vez en los últimos tiempos las malas noticias han llegado a nuestras vidas. Y parece que las malas noticias no tienen otra dirección más que nuestra casa. Llega todo lo malo, malas noticias, llegan ahí a nuestro buzón, golpean la puerta, hay carta y una mala noticia. Una llamada telefónica y una mala noticia. Que esto y que aquello. Pareciera que solamente saben nuestra dirección. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de levantarnos porque Dios no nos llamó a estar en derrota. Dios nos llamó a tener victoria en el nombre de Jesús. No nos acostumbremos a la derrota. A veces perdemos ahí la confianza no solamente en Dios, sino en nuestras vidas. Porque claro, por años hemos hecho las cosas mal quizá, o por años nos han salido las cosas mal, pero es tiempo ahí de levantarnos. Ahí no nos acostumbremos a vivir una vida de derrota, sino acostumbrémonos a vivir una vida de victoria, en victoria como dice la palabra del Señor. Muchas veces también perdemos la confianza porque sentimos que Dios nos abandonó, como que Dios nos dejó de lado, ¿verdad? Y Dios ya dejó de querernos. Gedeón, cuando se le presenta al ángel de Jehová, él no podía entender que el Dios de sus padres, que el Dios que lo había sacado de Egipto, estaba permitiendo que los madianitas vinieran y destruyeran. Porque cuando le dice, el Señor está contigo, y él le dice, hey, ¿cómo va a estar conmigo el Señor? ¿Cómo va a estar con nosotros? Y mira todo lo que está ocurriendo. No fue que Dios nos sacó de Egipto, no fue que Dios destruyó a Egipto y nos introdujo acá en esta tierra. Si Dios está con nosotros, ¿por qué está permitiendo, verdad, todo esto? Y a veces pasa así en nuestra vida. Nosotros muchas veces no entendemos cómo es que Dios permite ciertas situaciones, permite ciertos problemas que se levanten en nuestra vida. Y lo que pensamos, estamos en derrota, entonces lo que pensamos, Dios me abandonó. Ya no hay más salida, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace y Dios todo lo que permite lo hace para nuestro bien, ¿verdad? Para que tengamos victoria, para que nos aferremos a Él. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, perdemos la confianza. Sentimos como que no tenemos el respaldo de Dios. Cuando las cosas nos pasan como nosotros queremos que pasen, y decimos que Dios ya no está con nosotros, Dios nos abandonó, y bueno, a ver qué podemos hacer. Y muchas veces, como les decía, esto ocurre a mitad de camino. Y no solamente a mitad de camino, sino también cuando estamos a punto de cruzar la meta. Cuando estamos a punto de obtener la bendición que tanto hemos orado, que tanto hemos deseado, ahí se levantan dificultades, se levantan problemas, que no le encontramos solución, no le encontramos la vuelta, por más que oramos, por más que ayunamos. Ahí, ¿para qué? Para que agarremos y tiremos la toalla y abandonemos. Y de repente estamos a un paso de obtener la bendición. Y les cuento algo que ha pasado a comienzo de año. Vieron que ya estamos, el mes que viene ya empezamos a construir, ¿no? Gloria a Dios. Ya empezamos a edificar prácticamente, a movernos, ya nos estamos moviendo ahí con el tema de la luz y el agua, ya la vamos a tener prontito ahí. Pero ¿qué pasa? Como les decía, el año pasado fue un año bendecido del trabajo mío. Hasta noviembre, mitad de noviembre trabajamos bien.
luego en enero ya no trabajamos tan bien, en diciembre no trabajamos tan bien, y en enero tampoco. Ahí. Entonces, claro, con todo esto que se venía ahí, comenzamos a orar, comenzamos, ¿verdad?, el año orando. Recuerdan que les dije en el primer día de aquella semana de oración que en cierto modo no sabía si hacer la campaña o no hacer la campaña, porque claro, recursos no teníamos. Pero ¿saben qué? En todo este tiempo está el alquiler también del local, que hasta abril lo tenemos que pagar para poder... A la luz. Sí, sí, pero claro, son las cuentas más grandes ahí, ¿no? Que como que te acomodan ahí, como que vienen. Eso, los mañanitas son los recibos de luz, los recibos de la UTE, que siempre vienen ahí todos los meses, ¿no? Están ahí. Que estás contento, pero que te llega ahí para quitarte la felicidad. Pero, ¿sabes qué? Dios respondió. Porque esta obra es de Dios. ¿Verdad? Esta obra es de él y él respondió y bueno, y aprender a descansar en él. Pero no le voy a decir que no me sentía como Gedeón. No le voy a decir que no me sentía como este varón que quizás ahí decía muy bueno, Señor, ¿y cómo hacemos si esta es tu obra? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero en Él tenemos que encontrar la paz, ¿verdad? Dios no nos abandona, Dios sigue siendo fiel, Dios está con nosotros. Eso es lo que quiero que te lleves en esta mañana, ¿verdad? En los momentos ahí las dificultades parecen aumentar. Oramos y la respuesta no llega, ¿verdad? No viene por ningún lado. Y la que llega de repente no es la que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, llegamos ahí a la conclusión: el Señor me abandonó. Y como les decía, muchas veces perdemos el premio justo antes de la meta. No vamos a tirar la toalla ahora que en abril vamos a inaugurar la iglesia, ¿verdad? No vamos a tirar la toalla. Pero no le voy a decir que hubo un momento en que me dieron ganas de tirar la toalla. Claro que sí, pero tenemos que buscar nuevas fuerzas en el Señor, aumentar, que Él aumente nuestras fuerzas como búfalos, seguir adelante. A veces pensamos que el Señor nos abandonó, pero Dios no nos abandona, Dios sigue estando con nosotros. Podrán venir dificultades, podrá venir lo que venga sobre nuestras vidas, pero Dios sigue siendo Dios y su palabra no miente, como decía hoy la hermana. Pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Y si su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días, Él va a estar con nosotros todos los días. Amén. Así que sigamos adelante, porque en Cristo podemos recuperar la confianza. ¿Podemos perderla? Claro que sí. Pueden venir las situaciones que nos agobian y que nos quieren cansar y nos quieren quitar la confianza. Claro que sí, podemos perderla, pero en Cristo podemos recuperarla. Y primero la recuperamos porque Él está con nosotros. Cuando entendemos, recordamos que Él está con nosotros ahí. El Señor le dijo a Gedeón que Él estaba con él. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. El Señor está contigo en esta mañana. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. No solo los días buenos, sino también los días malos, ¿verdad? Es como aquel retrato, aquel cuadro de las huellas, no sé si lo han visto, que marca las huellas, ¿no? Simplemente ahí en el camino. Y cuenta la historia que un cristiano va al cielo, parte al cielo y se encuentra con el Señor y comienza a mirar todas las huellas ahí de su vida y nota que en cierto momento hay 4 huellas, o sea, 2 personas caminando, ¿no? Pero de repente ve que hay 2 huellas solamente. Y en ese momento que hay 2 huellas, se da cuenta que son los momentos difíciles en su vida, que son los momentos tristes que más pasó en su vida. Entonces le dice al Señor: Señor, ¿por qué en los momentos tristes, en los momentos de dificultad de mi vida, me abandonaste? Porque acá yo solamente veo 2 huellas. ¿Por qué me dejaste? Si vos dijiste que ibas a estar conmigo todos los días. Y el Señor le dice: estás mirando mal, porque esas no son tus huellas, esas son mis huellas. En los momentos tristes, en los momentos difíciles, en los momentos que no podía más, yo te cargué y yo te llevé. Y de la misma manera lo hace el Señor, ¿verdad? No estamos solos. Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos. Él partió a la presencia del Padre, pero envió su Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con nosotros, viviendo en nosotros todos los días. El Señor le dijo a Moisés que su presencia iría con él y le daría descanso. Moisés no se quería mover ni a un lado si Dios no iba con él. Y el Señor dijo: está bien, mi presencia irá contigo y te dará descanso. El Señor está siempre con nosotros, en los días buenos, como les decía, y en los días malos. Y en los días malos más aún, ¿verdad? El Señor es como un buen director técnico. Cuando el equipo gana, todos están felices y Él no se mete en la conversación. Él dice: la victoria es de los jugadores, ahí aplaudan a ellos, el técnico prácticamente que no habla, pasa desapercibido. Pero cuando el equipo pierde, ¿quién es el que da la cara? Ahí va a dar la cara el técnico, da la cara por sus jugadores, ¿verdad? Y habla por ellos, no deja que los jugadores hablen, él saca la cara y habla por ellos. Cuando los días son buenos, tenemos más amigos que Roberto Carlos.
Ahí tenemos más de 1 millón de amigos, ¿o no? En los momentos buenos, todos son buenos contigo, en los momentos de felicidad, ahí cuando alcanzás algo, vienen aquellos y te dicen, yo sabía que lo ibas a lograr, yo sabía que vos podías esto, que vos podés lo otro, ahí todos te felicitan. Pero en los días malos, ahí tenemos que buscar y rasgar a ver si encontramos un amigo. Pero ¿sabe qué? En los días malos, quien da la cara por ti, quien le pone el pecho a la bala, es Jesucristo. Porque Amén, Jesucristo gracias, no nos Señor. abandona, sigue estando con nosotros. Entonces, volvamos a tener confianza en Él, porque Él no nos abandona. Segundo, lo que hace el Señor en nuestras vidas también cuando nos devuelve la confianza, nos devuelve la autoestima. Cuando se presenta a Gedeón le dice, varón esforzado, le dice. Varón esforzado, cuando no tenemos confianza, sentimos que no valemos nada y que no servimos para nada, que somos inútiles, que somos unos buenos para nada, que para qué voy a emprender algo si todo lo que hago me sale mal, para qué voy a cocinar esto si me sale mal, para qué voy a hacer lo otro, ¿verdad? Pero Dios veía en Gedeón alguien que le ponía ganas, alguien que se esforzaba, que de alguna manera buscaba llevar alimento ahí para sus hijos, que de alguna manera se rebelaba ante esta situación. Él no iba a permitir, por más que se escondía, por más que él pensara que era cobarde, que Dios no iba a permitir que los mañanitas venían y se llevaran el esfuerzo ahí de su trabajo, ¿verdad? El Señor está mirando el esfuerzo que hace. Él sabe cómo la lucha, cómo la pelea, muchas veces en silencio. Porque muchas veces yo sé que hay hermanos que la están pasando mal y no mandan un mensaje para pedir ayuda, ¿verdad? El Señor lo sabe. Aunque nosotros como pastores, aunque ustedes como hermanos que somos en Cristo, no lo sepamos, ¿verdad? Dios sí sabe el esfuerzo que estás haciendo. Dios sí sabe de las ganas que le estás poniendo. Por eso el Señor en esta mañana te dice, varón esforzada, mujer esforzada, y sigue adelante. El Señor te levanta el autoestima. Porque el Señor todo lo ve. Cuando Agar huyó de Sara, porque Sara ahí la trataba mal, porque tenía a Ismael, ahí y Sara huyó, se encontró en el desierto, dice la palabra del Señor que el Señor se le presentó y le dijo que era Jehová Roé, el que todo lo ve. El Señor ve lo que está pasando en tu vida. El Señor sabe de qué cosas tenés necesidad. El Señor no te ha abandonado. Él te levanta, Él sabe del esfuerzo que estás haciendo. Y si nadie valora lo que tú estás haciendo, el Señor sí lo valora, porque dice varón, mujer esforzada. Dios te dice hoy, yo veo tus sufrimientos, veo tu esfuerzo, veo tus luchas y por eso te voy a bendecir. Le levanta la autoestima cuando le dice que era un varón valiente. Oh, varón esforzado y valiente. Y para Gedeón esto sonaba raro. Valiente yo si me estoy escondiendo. Si estoy acá escondido haciendo las cosas. Valiente yo. Lo que ocurre, ¿sabe qué pasa? Es que Dios ve en nosotros lo que somos capaces de hacer en Él. Cuando tú y yo ponemos nuestra vida en sus manos, Dios no mira lo que tú y yo podemos hacer con nuestras propias condiciones, con nuestra propia fuerza. Dios ve lo que nosotros podemos hacer en sus manos, en Él. Dios nos dice en esta mañana, te dice en esta mañana que eres valiente. Porque a pesar de las luchas, a pesar de la poca o ninguna confianza, sigues peleando, te sigues levantando y sigues intentándola día tras día, ¿verdad? Sigues esperando que Dios intervenga, aunque esto último te cueste creer y dices quizás Dios ya no va a hacer nada en mi vida, tú la sigues peleando y Dios lo ve, por eso te dice que eres valiente. Amén, que eres un joven, una joven valiente. Dios nos dice en esta hora que valemos mucho para Él. Ante sus ojos somos de gran estima. El mundo puede burlarse de nosotros. El mundo puede que seamos como es que hacernos bullying, ¿verdad? Pero Dios no nos hace bullying. A sus ojos somos de gran estima. No creas en lo que te han dicho por años, ¿verdad? Mi padre ya no conocía al Señor en esa época y quizás era lo que aprendió. Pero yo recuerdo que cada equivocación me decían, no servís para nada, sos un inútil, que esto y que aquello. Y bueno, en cierto modo en ocasiones me la creí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó luego en el correr de la vida? A los 9 años mis padres se divorciaron. En la época, como siempre le digo, que hoy en día es pan corriente, ¿verdad? Hoy en día es normal, pero en aquella época no era normal. Entonces para mí me frustró, quitó confianza, eso también en mi vida, e intentaba hacer algo y no era el mejor de la clase y había cosas que me salían mal, y por años no creí. No te creas, ¿verdad? Lo que el enemigo ha dicho de tu vida ahí, que no sirve para nada, que nunca podrás lograr nada. No escuches eso. Escucha la voz de Dios, que Él te dice, ¿verdad? Cuán bueno y cuán buena eres para Él y que todo lo puede enseñar. No escuche la voz del enemigo, escucha siempre la voz del Señor. El Señor te levanta la autoestima ahí. Tercero, nos devuelve mucho más que la confianza.
porque nos da la victoria. Aleluya. A Gedeón le dio la palabra de victoria. ¿Qué fue la pelea? Ve, porque con esta tu fuerza derrotarás a los madianitas. Levántate. Con la fuerza que tú tienes, levántate y pelea porque vas a vencer. Dios te da la palabra de victoria. Ahí, levántate. ¿Querés tener una casa aquí? Bueno, levántate porque con lo que tú tienes lo vas a lograr. El otro día estábamos escuchando el testimonio de unos hermanos con cómo fue que Dios le bendijo con una casa, ahí con un terreno, cuando ellos no tenían nada. Con qué tampoco. Y bueno, vamos a dejar que ellos cuenten un día de ese testimonio, ¿no? Pero Dios es así. Levántate porque Dios ya te dio la victoria. A Pedro, ¿recuerdan la historia de Pedro que le había pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada? Y para los que saben de pesca, se pesca mejor de noche que de día, ¿no? Que en la mañana. Ahí, entonces, se aparece Jesús cuando ellos estaban lavando las redes, le pide su barca, Pedro se escucha todo ahí del sermón de Jesús, y luego el Señor mira a Pedro y le dice, ponga mar adentro y echa de nuevo las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche pasamos pescando, no hemos sacado nada, pero ahora, porque tú me lo mandas, porque tú me lo dices, en tu palabra echaré la red. ¿Y cómo fue el milagro? Que desbordó la barca de peces. Vuelve a confiar en el Señor, vuelve a tirar la red en esta mañana. La palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién se va a levantar contra ti? ¿Quién se va a levantar contra nosotros? ¿Verdad? Dios está con nosotros. Dios nos devuelve entonces un futuro con esperanza. Dios nos da nuevamente esperanza. Dios le dio la victoria a Gedeón, y ¿sabes qué? Dice la Biblia, si sigue leyendo. Madianita tenía un gran ejército, aparte Madianita, como todo saqueador, ¿verdad? Como todo usurpador, siempre tiene sus amigos, no siempre va solo. Dice la Biblia que tenía otros más, otros compinches de otros ejércitos, y se juntaron todos ellos para pelear contra Israel. ¿Y sabe con cuánto Gedeón peleó? Con 300 personas, simplemente. 300 soldados ahí derrotaron a sus enemigos. No importa, esto que nos dice, no importa que tanto tengamos, no importa que tanta plata tengas tú en el bolsillo, lo que importa es la confianza que tú tengas en el Señor, es la confianza que tú le pongas a Dios, cuánto le creamos a Dios y a su palabra. Dios quiere devolvernos la confianza, amén. Que recuperemos tanto la confianza en el Señor como en nosotros mismos. Como les decía al comienzo, esto es un año lleno de bendiciones, lleno de desafíos tanto personales como de la iglesia, ¿verdad? Hoy orábamos, y uno de los desafíos que oramos, y vamos a seguir orando, como decía la pastora al comienzo, es de establecernos. Es que hay que comer una estabilidad en cuanto a los congregantes, ¿verdad? Porque somos muchos, sí, ¿dónde están? Bueno, pero oremos para que haya estabilidad, para que esos madianitas, esos saqueadores que vienen muchas veces a levantarse contra su pueblo cuando dice voy a ir a la iglesia y siempre se presenta alguna dificultad, se vayan en el nombre de Amén. Jesús, ¿verdad? Es necesario entonces que nuestra estima esté sano también para todos los desafíos que tenemos por delante. Y que nuestra confianza siempre esté completa en el nombre del Señor, en el Señor esté completa. Ahí queremos que este año todos los que estudien aquí de la iglesia que vengan, pasen de año, que ninguno se quede, ¿verdad? Que todos salgan aprobados, que ese examen madianita que tiene nuestro hermano ahora en estos días, lo venza en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que pueda seguir avanzando en su carrera, ahí, que todo lo que David necesite para la arquitectura lo tenga, ¿verdad? Que no venga ningún madianita a saquearte y que venga a decirte que no puede, que no lo vas a lograr. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ese madianita ahí de química, ahí que tiene quitándole la paz a mi pequeñita, ahí se vaya en el nombre de Jesús y pueda vencer, ¿verdad? Tal vez por año las dificultades nos fueron quitando la confianza. Comenzamos un emprendimiento, venían las dificultades ahí, y en ese momento ahí lo que decíamos, no, tranquilo, que Dios todo lo puedo. Y orábamos y salíamos, ¿verdad? Y nos esforzamos más. Pero al persistir esos problemas, al persistir las dificultades, a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de nuestra búsqueda del Señor, nuestra confianza va menguando, va decayendo. Y cuando esto ocurre, corremos el riesgo de acostumbrarnos, ¿verdad? A las derrotas, de acostumbrarnos, de resignarnos. Por eso hoy Dios nos dice por medio de su palabra que se terminó el tiempo de vivir en derrota. Se terminó el tiempo de vivir en fracaso. Basta el tiempo de vivir a escondida. Como hablábamos el domingo pasado, basta de vivir en cueva. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de obedecer a la voz de Dios. Es tiempo de recordar que somos hijos de Dios y que el Señor no nos abandonó, que el Señor sigue estando con nosotros.
Basta del tiempo de los saqueadores, de las cosas que se rompen, de los malos negocios, ¿verdad? De personas que se quieren ahí aprovechar de nosotros. Se terminó el tiempo donde vienen los oportunistas. ¿Y cuáles son esos oportunistas? ¿Y sabes qué? ¿Cuáles son esos oportunistas que cuando te pasa algo malo en tu vida, lo primero que hacen y te dicen, pero tú no vas a la iglesia? Pero tú no confías en el Señor. Entonces, ¿por qué te pasan esas cosas? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que vos decís? Si viene la dificultad, ¿qué tanto va a la iglesia? ¿Para qué vaya a la iglesia si al final te termina enfermando? Y aprovechan cada oportunidad para meter cizaña en nuestra fe, ¿verdad? Oportunista usado por el enemigo, pero Dios hoy nos devuelve la confianza y sana nuestra autoestima. Hoy el Señor nos dice que somos de gran estima para Él, nos invita a tomar nuevas fuerzas en Él. Tú aumentarás mi fuerza como el búfalo, decía el salmista, para que de esta manera enfrentemos las dificultades que puedan llegar a nuestras vidas. Los madianitas fueron destruidos, dice la palabra del Señor. No volvieron a levantarse contra Israel. Venían, eran oportunistas que se llevaban por 7 años, hacían destrozos. Hasta que un día Dios le devuelve la confianza a un varón, y con ese varón que le devolvió la confianza, 300 hombres le siguieron y derrotaron a todo ese ejército y no volvieron más ahí a hacerse los vivos con Israel. Y yo creo que aquí hay más de un hombre, más de una mujer a la que el Señor le ha devuelto la confianza, ¿verdad? Ahí que cree en el Señor, que lo levanta ahí y que va a derrotar todo enemigo que se le levante en su contra. Sí. Imagínate lo que podemos lograr en el Señor. Si juntos tú y yo batallamos los unos por los otros, si confiamos nuevamente en el Señor, si le creemos al Señor, si comenzamos a hacer lo que el Señor nos pide ahí, porque dice la Biblia que antes de vencer al pueblo, él recibe la palabra Gedeón, pero una de las cosas primero que hace es adorarle, va y trae una adoración ahí delante del ángel de Jehová, dice la palabra. Y después luego le dice, bueno, ahora quiero que destruyas el altar que tu padre tiene a Baal y tiene a Acera ahí en la plaza. Y fue y lo destruyó. Y luego sí vino la victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás fue por error nuestro, ¿verdad? Alguna decisión mala que hemos tomado o que nos fuimos apartando de Dios ahí y hemos perdido la confianza. Lo primero que tenemos que hacer entonces, si fue por culpa nuestra, es arreglar las cosas con el Señor. Es decir, Señor, aquí vengo delante de ti, ¿verdad? Me equivoqué, tomé malas decisiones, he hecho esto malo, he hecho que no te agrada. Ahí, ahora quiero hacer las paces contigo. ¿Y sabes qué? Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dios siempre nos bendice. No importa que le hemos fallado. No creas ese susurro que viene el oportunista ahí y te dice, ahora le fallaste a Dios, ahora ¿cómo te vas a ir a presentar delante de Él? ¿Cómo vas a hacer para presentarte? ¿Con qué cara te vas a presentar? ¿Con qué cara vas a ir a la iglesia si le has fallado al Señor? No deje, no escuche eso. Arregla las cuentas con el Señor porque el Señor siempre nos perdona, siempre nos da una nueva oportunidad. Confesando y apartándonos de lo malo que hayamos hecho, vamos a ver cómo Dios no solo nos da confianza, sino que también Dios quita de nuestras vidas a esos madianitas que vinieron sobre nosotros. Quizás hace tiempo que la venís peleando y la venís luchando, ¿no? Pero confía en esta mañana que Dios te va a usar a ti para que esos mismos enemigos se vayan en el nombre de Jesús. Que las deudas vinieron, las deudas vienen, ¿cómo se van a ir las deudas? ¿Huyendo a nosotros? No. ¿Cómo se va? Con confianza, pero pagando, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar? Con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Porque decimos, Señor, no quiero ser más un deudor. Y si estamos en deuda, ¿verdad? También estamos corriendo el riesgo de que Dios no nos bendiga económicamente porque estamos debiéndole a alguien. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de pagar todo, ¿verdad? Que debemos estar bien con el hombre también. Pero pidámosle sabiduría al Señor. Como dijo nuestra hermana Rosario que contaba el testimonio, primero es tuyo. Después no sé cómo voy a hacer papá, pero primero es tuyo. Al que menos le quiero deber es a ti, Señor. Y bueno, y el Señor va acomodando, ¿verdad? Va acomodando ahí las cosas y comienza a reprender a esos madianitas que vienen sobre nuestras vidas. Quizás sea otro tipo de madianita que ha venido sobre tu vida, que hace tiempo que viene usurpándote la paz, quitándote la paz, ¿verdad? Cuando querés disfrutar de tu paz, de tu tranquilidad, se levantan problemas, se levantan dificultades y por años estamos así. En esta mañana, si tú pones tu confianza nuevamente en el Señor va a reprender todo mañanita que quiere quitarte la paz. Todo enfrentamiento ahí que hay en el hogar, que hay en la familia, se va a resolver. Y se va a resolver enfrentándolo. Te vas a levantar con la autoridad y vas a decir, bueno, vamos a arreglar esta situación. Esto así no puede seguir más.
No vamos a tapar el sol con un dedo. Vamos a enfrentar, vamos a dialogar y vamos a hablar y vamos a solucionar todo. Porque así no podemos seguir viviendo, ¿verdad? Con confianza, con la autoridad que Dios nos da. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor. Dios así